Ok, vamos a empezar en nuestro estudio. Yo dije, calvinista, que es Juan Calvino, que enseñó con un pensamiento, es más o menos una filosofía, que algunos toman esta filosofía para filtrar todo lo que la Biblia dice por este filtro. Antes de continuar, número 3, quiero darle algo en breve para ayudarnos a entender qué está pasando. Dios hizo al hombre con su propósito que cada hombre va a amar a Dios, en relación con Dios, marchar con Dios, y Él dio un orden a Adán para llenar el mundo, ¿okay? Para llenar con los niños. Pero Eva y Adán pecaron y pecado entró todo el mundo. Problema. Jesucristo vino para resolver este problema. Pero después de eso tenemos los hombres que aman a sí mismos, no ama a Dios, no quiere nada para hacer con Dios. ¿Y qué hizo en el día de Noé? Él destruyó todos menos 8 personas, como inicio nuevo, ¿verdad? Ok, de Noé y adelante ellos continuaron lo mismo. No quieren nada para hacer con Dios, hacen sus propios dioses y problemas. Y Dios hizo una promesa ¿a quién? A Abraham. Como 2000 años, un poquito más que 2000 años antes que Jesucristo vino y murió en la cruz, Abraham aquí, y Dios hizo una promesa con él para tener una simiente. Y esa simiente viene de Isaac, su hijo. No todos sus hijos, no todos que nacieron en la familia de Abraham, como Romanos está enseñando. No todos que nacieron en la familia de Abraham son de Abraham. ¿Qué está diciendo? No está diciendo que no es familia, está diciendo que espiritualmente la promesa no pasa a ellos, porque va a pasar por simiente, y Pablo explicó esa simiente, no con plural, pero singular, es Jesucristo que viene. Jesucristo vino de esta familia. ¿Okay? Entonces Abraham tiene la promesa de Dios por su gracia. Todos son pecadores, pero por su fe, dice, por su fe de Abraham y varios más que siguen por fe, Dios bendijo a ellos por su fe. Pero como 430 años después de Abraham, vino con Moisés la ley. Y la ley continuó por como 1500 años hasta que Jesucristo vino. Esta ley era para ser como un maestro enseñándoles que son pecadores. Pero Dios escogió a Israel por promesa a Abraham para bendecirles. Pero mientras el tiempo de Abraham, hasta Moisés, hasta Jesucristo, no todos los judíos, porque son judíos, son salvos, no como elegidos. Muchos de ellos murieron en el proceso porque no tienen fe, no sigue. Los que están bajo la ley tienen que seguir la ley. Nadie es perfecto por la ley. La palabra dice la ley no puede salvar a nadie. Está mostrando a todos que son pecadores en necesidad de un salvador. La ley muestra que somos pecadores. ¿Qué tiene que hacer cada rato? Sacrificar animales por sus pecados. Es para recordar, necesitamos un salvador. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, de los profetas, están enseñando. Está enseñando que Jesucristo viene. Está enseñando que el Hijo de Dios viene, cómo va a llegar, dónde va a nacer, cómo va a morir, todos los detalles. En el Antiguo Testamento, Dios planeó para salvar al mundo. En este plan, su gente, su elegido, su pueblo, ¿era quién? Israel. ¿Por qué no los demás? ¿Por qué no todo el mundo? Porque solamente ellos. Todos rebeldes, pero por esa fe de Abraham, Dios hizo una promesa a Abraham y su simiente por Isaac y adelante. Y podemos seguir de Isaac hasta Jesucristo. Linaje, 42 generaciones después. 42 después. Mientras ese tiempo, 430 años después, Moisés trajo la ley a ellos para mostrarles la ley para continuar. Muchos murieron en el proceso porque no quieren seguir. Pero todos los otros países, naciones afuera no quieren nada para hacer con Dios. Dios escogió este pueblo por Abraham, su promesa a Abraham, porque él tiene fe. Y podemos leer en la palabra de Dios en Hebreos, por fe creyeron en Dios. Pero ellos no pusieron su fe en Jesucristo para ser salvo y sellado con el Espíritu Santo, porque este no era disponible hasta que Jesucristo vino, murió y resucitó. Entonces, podemos leer cosas en la Biblia como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son libros judíos. Son libros que antes que Jesucristo murió en la cruz y resucitó para tener un pacto nuevo.
Recuerda también cuando Jesucristo dijo, lleva esta ofrenda a los sacerdotes. ¿Por qué? Todavía está bajo la ley. Todavía. Jesucristo nació bajo la ley. Pero esta ley está mostrándoles, Pablo dijo, que necesitan un Salvador. Son pecadores, preparándoles. Pero Dios tiene su enfoque en los judíos. Mientras el camino, muchos, como ya mencioné, ya murieron. Pero también algunos gentiles que tienen fe. Dios salvó a algunos de ellos porque tiene fe, incluido en la familia. Podemos leer eso en el Antiguo Testamento. No solamente los judíos, a ustedes no, ellos sí, algunos de allí también. Pero recuerdo una vez yo escuché algo que el Señor dijo con él, dijo, ¿qué tenemos que hacer con los perros? ¡Qué ofensa! El enfoque está en Israel, el pueblo. Pero el pueblo continúa a rechazar y no obedecer. Y siempre, y él dijo, cuando Jesucristo vino, cuando Él murió en la cruz, Él vino para morir en la cruz, para ser el último sacrificio bajo la ley. En la ley tenemos animales. Jesucristo vino para hacer el sacrificio sin mancha. Los animales son un cuadro de Jesucristo que viene, pero Él vino sin pecado. Y cuando Él cumplió la ley, Él murió en la cruz, el sacrificio para siempre, no más en el altar, y Él resucitó para ser el Señor y Salvador. Pero abrió a todo el mundo. En este momento, no solamente los judíos. Entonces, cuando estamos leyendo en Juan capítulo 10 y otros Mateo, Marcos, Lucas y Juan, recuerda, estamos leyendo libros judíos. Todavía bajo la ley. Pero cuando Jesucristo vino y murió en la cruz y resucitó, Él dijo que ya terminé con la ley, no estamos bajo la ley, pero la gracia de Dios, todos pueden ser salvos. Por fe, todavía, por fe. Pero esta vez, los que aceptan a Jesucristo, Él va a sellar con el Espíritu Santo y va a tener vida eterna. ¿Sabes que antes que Jesucristo murió y resucitó, nadie tiene el Espíritu Santo que mora en ellos? Nadie era sellados con el Espíritu Santo. Este vino después, cuando Él murió y resucitó. ¿Dónde está eso en la Biblia? Nuevo Testamento. Está muy claro. La Biblia enseña que Jesucristo vino para salvar el mundo. Ama el mundo. En este momento, antes, sí, su enfoque estaba sobre Israel, el pueblo, rebelde. ¿Cuántas veces en la Biblia podemos leer cuando Israel está rebelde? Varias veces. ¿Cuántas veces? Entonces nosotros podemos ver, Dios ama el mundo y su propósito desde el principio, antes que empezó el mundo, Él planeó por nosotros andar con Él y para obedecer a Dios. Pero un problema, Adán y Eva. Y después el pecado, y después llegó la ley continuó por como 1500 años, hasta que Jesucristo vino. Él vino y cumplió la ley para traer un pacto nuevo. Nada se cambió, pero tenemos que entender qué está pasando. Puede causar confusión algunas veces en calvinismo, ¿ok? En lo que creemos y aceptamos. Ahora, vamos a leer, vamos a ver, punto número 3. Es como una introducción que yo quiero compartir con ustedes. Dice aquí, expiación limitada. Ese es punto número 3. Como ya expliqué a ustedes esta mañana, voy a cumplir el número 3 y próximo domingo número 4. Y tenemos otros temas que ya estoy preparando en mi oficina para enseñar después de Queremos terminarlo porque últimos 3 domingos yo quedé en punto número 2, pero yo enseñé varios puntos importantes. Dice aquí, expiación limitada. Un lugar que yo encontré de los calvinistas están enseñando, el tercer punto de calvinismo enseña que la expiación de Cristo en la cruz fue limitada en el sentido de que Dios solo pretendía extender la obra salvadora de Jesús para cubrir los pecados de los elegidos. Están diciendo que a los elegidos desde el principio hasta ahorita, que nosotros no podemos ser salvos por nuestra propia voluntad. Si Dios eligió para ser salvo, va a ser salvo, y si no, no. Ellos creen que si Dios ya eligió para ser salvo, tú vas a ser salvo. No sé cuándo, pero estamos evangelizando. Algunos dicen que evangelizar, algunos dicen que no hay razón para hacerlo. Pero los que dicen que sí vamos a evangelizar es para decir que, pero nosotros no sabemos quiénes están elegidos. Tienen que escuchar, ¿ok? Entonces depende de qué lado de calvinismo están. Pero ellos creen aquí que somos elegidos.
¿ok? Desde el principio hasta ahorita. Nadie por su propia voluntad puede aceptar a Jesucristo. Los reformadores no enseñaron que la obra expiatoria de Cristo en la cruz fue insuficiente para salvar a todos los hombres, sino que el calvinismo dice que solo estaba destinada a aquellos a quienes Dios elige por gracia. Si bien la obra de Cristo en la cruz fue de hecho lo suficientemente poderosa para salvar a todos los hombres del pecado, si Dios hubiera decidido salvar a todos los hombres, Dios solo pretendía aplicar el sacrificio de Cristo a los pecados de aquellos que Él conocía de antemano y a quienes tenía la intención de conceder misericordia. El otro es más breve. El otro comentario de calvinismo dice, uno es más corto, dice, expiación limitada. El sacrificio de Jesús en la cruz solo expió los pecados de los elegidos, aquellos a quienes Dios ya había escogido para salvar. Cristo solo derramó su sangre por algunas personas, no por todos. Es contrario que dice la Biblia, que nosotros ya, si estaba aquí por este último 2 meses, ya escucharon un montón de versículos que habla contra eso. Okay, ahora tenemos un hombre que es cristiano, su nombre es Curtis Hudson, no puedo decirle que es bautista, pero el punto es correcto, él dijo aquí, por expiación limitada, Calvino quiso decir que Cristo murió solo por los elegidos, por aquellos a quienes Él planeó, ordenó que fuera al cielo. Por el contrario, Él no murió por aquellos a quienes Él planeó, ordenó que fueran al infierno. Repito, tal lenguaje no está en la Biblia. Y esta doctrina contradice totalmente muchas escrituras claras. Por ejemplo, la Biblia dice y él empezó con algunos versículos. La palabra de Dios nos enseña que todos pueden ser salvos. Pero ¿cuándo abrió esta gracia de Dios para todo el mundo, gentiles y todos? Okay, ¿cuándo? Primero quiero decirle que desde el principio Dios está buscando gente que va a obedecer a Dios, que tiene fe en Dios, para obedecer a Dios. No la salvación de Jesucristo porque no vino todavía, pero para andar con Dios. Dios quería ser el líder, el rey de los judíos, pero ellos empezaron a gritar, queremos un hombre como las otras naciones. Entonces él dio a ellos, ¿quién? Saúl. Y después David, y siguieron la carnalidad de los hombres. Dios quiere a la gente que le ama para obedecerle y marchar con él. Abraham era uno de ellos. Eso es porque él extendió su promesa a él por su remanente hasta Jesucristo. Pero cuando Jesucristo vino, abrió a todos. Dicen que los judíos, nación elegido, no todos son salvos, pero esta nación elegido para recibir las bendiciones de Dios, no son dignos. ¿Recuerda? ¿Qué dicen? En inglés dice, ellos son una nación de stiff neck. Es como con un cuello poco atorado, que no está dando, bueno, no está escuchando. ¿Perdón? Otra vez. Duro de servir. ¿Duro? De servir, gracias. Yo no recuerdo eso, gracias que ustedes. Bueno, no, gracias. Sí, es eso, exactamente. ¿Qué está haciendo? Problema. No están escuchando. No están obedeciendo. Y él dijo que ahora estoy abriendo a todos. A todos pueden ser salvos. Muy interesante, ¿verdad? Pero ¿sabes algo más? Si nosotros entendemos Antiguo Testamento y estamos poniendo atención, podemos ver que era el plan de Dios cuando Jesucristo vino. Es para morir por pecados de todo el mundo. No solamente los judíos. Sus bendiciones cayó sobre los judíos en un tiempo por la promesa a Abraham. Pero ellos no son diferentes que el resto del mundo que rechaza a Dios. Y Él está cansado de ellos. Y abrió a todos. Dice aquí en Juan 3:17. Vamos a empezar y leer algunos versículos y terminar. Esa es la prueba de aquí contra expiación limitada. No es por solamente algunos, pero todos. Aquí en Juan 3, aunque es libro. Es como ya mencioné, es un libro judío. ¿Por qué dije libro judío? Porque está hablando de la vida de Jesucristo. Jesucristo vino en el tiempo bajo la ley y Él cumplió la ley y murió y resucitó. Entonces todo el tiempo es con enfoque está en los judíos y aquí Jesucristo nació
y está guiando a ellos para enseñarles. La palabra vino a ustedes, dice el Señor. Aquí en Juan 3, 17. Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay tantos versículos, de verdad, si yo voy a sacar todos los versículos que enseña este punto, nosotros vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde, por otro servicio en la tarde. No es necesario. Si nosotros simplemente somos obedientes al Espíritu Santo, al Señor, para tener un devocional personal, leemos la Biblia en nuestra casa. Si tenemos un devocional, nosotros vamos a cubrir los versículos y el Espíritu Santo va a mostrarnos. Pero tenemos que tener una relación con Él. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios nosotros mismos. El Espíritu Santo va a enseñarnos y mostrarnos. Por favor, no llegue aquí los domingos solamente para escuchar lo que yo estoy diciéndoles. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Cuando estamos simplemente leyendo la palabra de Dios, el Señor va a mostrarnos. Pero si nosotros tenemos un hábito que no estamos leyendo la palabra de Dios, no tenemos un devocional, nunca vamos a entender las cosas, siempre vamos a estar confundidos, porque no es suficiente solamente que el pastor enseñe un domingo. ¿No me explico? Tenemos que andar con Él. Él quiere para nosotros saber esas cosas. Él murió por el pecado de todo el mundo. Mira aquí el mismo libro, Juan, pero capítulo 4, versículo 42. Juan 4:40, Jesús y los samaritanos. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Pero mira aquí en 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del ¿qué? Del mundo, el Cristo. Aquí ellos dicen, nosotros sabemos, es el Salvador del mundo. La palabra de Dios enseña que Jesucristo es el Salvador del mundo, no solamente por algunos elegidos. Tenemos que cuidar en cómo estamos discerniendo la palabra elegidos. Elegidos. En 1 Juan 2:2. En 1 Juan 2:2. 1 Juan 2:1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado, que es Jesucristo, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ese abogado que tenemos es Jesucristo el justo. Mira número 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? Todo el mundo. Podemos ver versículo después de versículo después de versículo diciendo la misma cosa, que el Señor vino aquí para ser el Salvador del mundo. Juan 3:16 dice eso, ¿verdad? Es tan famoso. Ok, mira aquí también, mismo libro, 1 Juan, pero capítulo 4, versículo 11 a 14. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino nos amamos unos a otros. Mira, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos has dado de su Espíritu. Está hablando de Espíritu Santo. Mira 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Aquí está otra vez, el Salvador del mundo. Él hizo tan claro que es el Salvador del mundo, no solamente a algunos. Todos pueden ser salvos si el hombre sí tiene voluntad. Si el hombre puede usar su voluntad.
Y Dios dice aquí también, Él no está forzando a ninguna persona a aceptarle, pero Él está haciendo tan fácil para todos y su deseo es para todos aceptar a Jesucristo, porque Jesucristo murió por pecados de todo en el mundo, pero cada uno tiene que hacer su decisión. Yo puedo mostrarle por 2 o 3 horas más versículos que habla, si abre la puerta, si me acepta, si me invita, si acepta a Jesucristo. Yo puedo mostrarle, si es condicional. Depende de nosotros, cada individuo. Yo puedo hacer decisión para aceptar a Jesucristo o no, porque Él murió por pecados y Él dijo ahí, estoy ya a la puerta. Y toca la puerta. ¿Qué dice después? ¿Quién recuerda? Los que van a abrir la puerta, ¿qué dice? Él va a entrar, pero nosotros tenemos que abrir la puerta. Él está tocando la puerta de nuestro corazón. El Espíritu Santo dice, hey, está mostrándonos, pero nosotros tenemos que aceptar o rechazar. A cada uno de nosotros, cuando llegó el momento, cuando aceptamos a Jesucristo, si recuerda el momento, posiblemente recuerda que estaba pensando antes de hacer la decisión. Posiblemente recuerda antes que aceptó a Jesucristo, está ahí contemplando si va a aceptarle o no, si cree en Él o no. Posiblemente recuerda en este momento, hay algo en ti que está diciendo que esa es la verdad. Necesito aceptar a Jesucristo. Está a la puerta, tocando. Escucha, es la verdad. Y algo en nosotros empezamos a sentir nuestra necesidad de un Salvador. Hasta el punto que nosotros no podemos negar adentro, decir que yo sé que es la verdad, pero tenemos opción. O rechazar o aceptar. Yo conozco muchos, cuando yo compartí la palabra de Dios con ellos, allá temblando y rechazaron. Y también muchos que estaban allá llorando y temblando y aceptaron. Y muchos que estaban sentados allí, ok, sí, no. Y otros que dicen ahí, sí, no, ¿qué? Ok. Hay varios tipos de personas que están contemplando. Pero los que aceptaron a Jesucristo, era su decisión. Ninguno de nosotros podemos decir que cuando estamos escuchando el plan de salvación, Dios llegó a nosotros a decir, ven acá. Nosotros hicimos decisión para aceptarlo o no. No era una amenaza. No llegó con rifles o pistolas. Alguien a su puerta compartiendo el evangelio. Es una decisión que hicimos, rechazar o aceptar. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué pasó? ¿Qué recuerdas? ¿Qué pasó? La Biblia dice que Él envió su Espíritu Santo para morar en nosotros, para enseñar la verdad. Si es la verdad que nosotros podemos testificar, ¿qué pasó cuando aceptamos a Jesucristo? ¿Cómo sienta? ¿Cómo empezamos a pensar? ¿Cómo empezamos a hacer decisiones? ¿Dónde estaba nuestro deseo? Algo en nosotros cambió, como la palabra dice. Como la palabra dice, mira aquí en 1 Timoteo 2, 5 y 6. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Dice aquí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En rescate por todos, no algunos. Ningún versículo en la Biblia dice que Jesucristo murió por algunos. Él dijo en la palabra que cuando Él murió va a cubrir pecados de muchos. ¿Por qué dijo eso? Porque no dijo que Él murió y cubrió los pecados de todos. Porque algunos van a morir en su pecado. ¿Quién? Los que rechazan a Jesucristo. Él pagó la cuenta del pecado por muchos, pero no por todos. ¿Él murió por todos? Sí. ¿Aplica a todos? No. ¿Qué? Él murió por el pecado de todos. Pero algunos rechazan y dicen que no va a aceptar a Jesucristo porque la vida está en Jesucristo. Entonces va a ir al infierno y pagar su propia cuenta del pecado.
Aunque Jesucristo murió por todos, sí. Pero muchos sirve, no todos, porque no todos aceptan. Es decisión del hombre. El hombre o mujer tiene que hacer su decisión. Otra vez en versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Dice aquí, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Repita y repita y repita. El deseo de Dios es que todos acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Él dijo en su palabra, Él no quiere para nadie ir al infierno. Él quiere para todos aceptar a Jesucristo. Jesucristo murió por todos. Entonces, esta idea que Jesucristo murió solamente por los pecados de los que Él va a elegir, no es bíblico. Es literalmente, no quiero ofender a nadie, pero literalmente es una filosofía de hombre. Es lo que es. Calvinismo es una filosofía de hombre. Está tomando una idea y filtrando toda la palabra por esta idea para decir que, mira, dice este, entonces significa. Esa palabra dice este, entonces significa. Sin dividir y discernir bien la palabra de Dios para entender que hay tiempos diferentes. ¿Qué estoy diciendo? En el Antiguo Testamento tenemos un tiempo antes de la ley, tenemos un tiempo cuando está bajo la ley, pero el Espíritu Santo no mora adentro. Jesucristo no murió para ellos todavía, pero ellos están viviendo por fe. Ellos no están sellados por el Espíritu Santo. Puede seguirles porque la palabra dice que ellos siguen, que tienen que continuar. Entonces puede perder su salvación, tiene que continuar. Y si no, sí, ¿por qué? No estaban sellados. Tiene que terminar. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene y ellos tienen que tener fe en Dios y su palabra que viene. Y mientras ese tiempo está bajo una ley y ellos están diciendo cada rato, pequé otra vez, pequé otra vez, pequé otra vez. Pero cuando pecamos llevamos nuestro animal para el altar, para sacrificar, para mostrar otra vez, soy pecador, en necesidad de un Salvador. Pero Él viene porque el Padre dijo. Los profetas dicen, ¿dónde van a nacer? ¿Cómo van a nacer? ¿Cómo va a ser nuestro sacrificio antes que vino? Ellos tienen fe en Dios, su palabra, que Jesucristo viene y para obedecer a Dios, fe en Dios, como Abraham, David y todos los otros que Él mencionó en Hebreos capítulo 11. Pero cuando Jesucristo vino y murió y resucitó, Él dijo, es el misterio. ¿Qué? Hay otras naciones que tengo que traer a este pueblo. ¿Qué otras naciones? Gentiles. Nosotros, es misterio. La iglesia, ese es donde la iglesia nació, no el Antiguo Testamento. La iglesia no era cuando Jesucristo estaba aquí andando. La iglesia empezó después de su muerte. Y todos los que aceptan reciben el Espíritu Santo para enseñarles la palabra, abrir su entendimiento, para Dios andar con ellos en el Espíritu y empezamos a cambiar nuestros caminos para vivir por el Señor. Pero gloria a Dios, la diferencia para nosotros en la época de la iglesia, somos sellados con el Espíritu Santo y no podemos perder nuestra salvación porque nunca estaba basado en nuestras obras, estaba basado en nuestra fe en Jesucristo y Jesucristo, nuestro abogado, pagó el precio por nosotros. Antes que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, no pagó por los pecados. El hombre siempre pasando al altar, hasta que Jesucristo llega. Cuando Él llegó, Él es el último sacrificio para todo. No hay más sacrificios. Pero todavía tenemos que andar en fe con Dios. Pero Dios dijo que, hey, traje un regalo para todo el mundo. Invité a la boda este pueblo y tiene excusas. Invité otra vez a otros de este pueblo y excusas.
pero la boda está preparada. Pasa ya a las calles, invita a todos. Invité a los que son dignos, pero no viene, invita a todos. Que es un cuadro. Jesucristo vino e invitó a todos. Nosotros somos los allá en la calle. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su amor. Romanos 5:8, por favor. Romanos 5:8. Vamos a leer de 8 hasta 18. Romanos 5, 8 a 18. Dice aquí, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es muy claro, muy claro. Mira 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Por Él. 10, porque si siendo enemigos, interesante, porque dice aquí en versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mira, está diciendo que éramos enemigos. Explica elegido. Si éramos enemigos, pero ahora no, si desde el principio elegidos, enemigos, es como no está mezclando allí. Aquí Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para morir por sus enemigos. Continuamos en 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación para todos. 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién era? Adán. Y por el pecado de él, la muerte a todo el mundo. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchachos, para los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la Adán, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Está mostrando que el pecado entró con Adán, pero Dios envió a Jesucristo para restaurar todo lo que cayó con Adán. Y todos pueden vivir por el Señor. Todos tienen opción para aceptar a Jesucristo. No están elegidos. Él no murió solamente para algunos. Él murió por el pecado de todo el mundo. Pero no todo el mundo va a ir a los cielos. Pero Jesucristo murió por el pecado de todo el mundo. Sí, pero muchos van a rechazar a Jesucristo. Algunos dicen que yo tengo mejor manera.
yo no voy a recibir el regalo de vida eterna que está en Jesucristo. Yo voy a poner mi fe en mis obras, que yo soy una buena persona. Yo voy a poner mi fe en otra cosa, aparte, posiblemente por alguien que va a poner sus manos sobre mí y orar para mí. O porque yo soy miembro de la iglesia, o porque mis padres son miembros de una iglesia aquí o allá, o mi amigo mejor es el sacerdote. Cualquier cosa que nosotros usamos para justificarnos, la palabra enseña que todo está bajo pecado y si no tiene el Hijo, no tiene la vida. No hay otras opciones, hay solamente uno. Pero es para todos. Es para todos. Un lugar más, solo un lugar más. 2 Corintios 5, por favor. 2 Corintios 5. Honestamente, yo tengo mucho más información, pero yo trabajé esta semana muy fuerte para reducir por un mensaje, ¿ok? Para un mensaje. Estoy haciendo los puntos, pero no tantos versículos. Hay muchos, pero no es necesario para hacer el punto. Pero aquí mira, 2 Corintios 5, 14 y 15, y después vamos a leer el versículo 19. Dice aquí, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, ¿por qué? Todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está diciendo aquí, ¿cuál es el motivo? Nosotros aceptamos a Jesucristo y por su gracia, Él permite a nosotros, por nuestra fe en Jesucristo, recibir salvación y ahora Él es nuestro jefe. Debemos nuestra vida a Él para servir a Dios y servir al Señor Jesucristo, no nosotros mismos. Yo no puedo salvar a mí mismo o yo puedo vivir mi propia vida como yo quiero vivir para mí mismo porque no necesito a Jesucristo. Pero si acepto a Jesucristo, que es solo camino para ser salvo, yo debo mi vida a Él para servir al Señor y mi Dios Padre que me creó para tener relación con Él, entre amor, para andar con Él, no para vivir en rebelión contra mi Dios, mi Creador. Es el plan. Es que Dios dice. Él reconcilió al mundo. Reconcilió al mundo. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Está allí. Qué bonito, ¿verdad? La posición bíblica. Cristo murió en la cruz por todos los pecados del mundo. Segundo, su sacrificio de sangre es suficiente para salvar a cualquiera que crea en Él. Sin embargo, solo se aplica a aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador. La Biblia no enseña que Cristo murió solo por algunos pecados o pocos elegidos en la Biblia. Él murió por pecados de todos. Es nuestra decisión. Esa es la gran diferencia en calvinista, que enseña que el hombre está tan mal que él no puede buscar a Dios. Él no tiene habilidad para buscar a Dios. Pero la palabra de Dios dice, búscame, sígueme. Pero dice, no pueden buscar, es horrible. Y Dios ya eligió a algunos antes de creación, los que van a ser salvos y los que no, y nosotros no tenemos una palabra en eso. Es que dicen, que enseñan, que dicen que Dios eligió a algunos de nosotros, pero algunos de nosotros aquí en la iglesia no somos elegidos. Vamos a entender más tarde, porque cuando peca más tarde, va a mostrar que no estaba elegido de principio, es bajo la disciplina de Dios o no estaba elegido de principio, solamente piensa que sí. Es porque algunos de ellos están muy tristes después de tener pecado o algo en su vida, creen que no soy elegido, yo no voy a los cielos. ¿Es que la palabra enseña? No. La palabra dice que todos los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, los que nunca crecieron en la palabra de Dios, los que nunca entiendan la palabra de Dios, los que están sellados, protegidos por el sangre de Jesucristo, todos los que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, si ellos entienden la Biblia o no entienden la Biblia, están seguros por nuestro abogado Jesucristo, porque pusimos nuestra fe en Él que murió y pagó la cuenta por nosotros y nos selló. Gloria a Dios.
Pero la palabra me enseña ahora, porque soy un hijo de Dios, adoptado, es tiempo para empezar a cambiar cómo pienso y cómo vivo, para servirme, Señor, en paz y gozo sus bendiciones, porque ahora ya soy salvo. Es que la Biblia enseña. Y cada uno de nosotros aquí, ¿todos aquí son salvos? No sé. Pero yo puedo decir que cada uno que está aquí esta mañana, que tomó un tiempo para parar, hacer una decisión, para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador por fe y aceptó a Él, son salvos por su palabra. Pero algunos aquí que todavía posiblemente está sentado aquí, yo no creo en eso. Qué lástima. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y cada uno tiene opción para rechazar y aceptar. Pero yo fui a la iglesia, yo creo que por eso yo soy salvo. Puede ser miembro de la iglesia, asistir aquí cada domingo por 40 años y ir directo al infierno, porque nunca paró para aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador por fe. Es que la palabra dice, es que enseña. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner nuestras cabezas. Padre, si hay alguien aquí esta mañana que nunca aceptó a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, Padre, por favor en este momento te pido tocar su corazón. Padre, te pido, por favor, en este momento, abre sus ojos de entendimiento espiritual, ayúdales para ver su necesidad en aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, si hay alguien sentando aquí que nunca paró para tomar el tiempo pensando que yo puedo hacerlo más tarde. Padre, tu palabra dice que nosotros no tenemos una garantía para vivir hasta mañana. Padre, por favor, si hay alguien aquí esta mañana que no aceptó a Jesucristo, mi oración es que este mensaje hizo muy claro a cada uno de ellos y usa tu palabra para traer una convicción en sus corazones, para recibir tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. En este momento, antes que salir de la iglesia, con los ojos cerrados, cabellos inclinados, nadie está mirando, solamente yo. Quiero preguntar en la iglesia, ¿hay alguien aquí esta mañana que puede decir, pastor, yo quiero aceptar a Jesucristo, ayúdame para aceptar a Jesucristo? Solamente levanta mano y bájalo. Y yo quiero ayudarle donde está sentando. Y yo aquí enfrente, yo quiero ayudarles a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Puede decir que sí, ahora yo sé que soy pecador en necesidad de un Salvador. Yo quiero aceptar a Jesucristo. Es mi deseo. Puede ayudarme en este momento para aceptar a Jesucristo. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero pagar por esta cuenta de mis pecados. Yo sé que soy pecador, pero yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Es mi deseo. Solamente levanta tu mano y bájalo. Nada más. Arriba y abajo. Hay alguien esta mañana aquí que no ya aceptó a Jesucristo. ¿Que quiere hacerlo a alguien? Hay alguien aquí que puede decir esta mañana, pastor, ora para mí, porque yo entiendo que Jesucristo me salvó, yo soy hijo de Dios, ya acepté a Jesucristo, pero de verdad no estoy viviendo para Él, Él no es prioridad de mi vida, pero yo quiero cambiar este hecho, y yo quiero servirle, y yo quiero conocer su palabra. Por favor, ora para mí. Solamente levanto mano y bájalo, quiero orar por ustedes. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Amén, gracias. ¿Alguien más? Amén, gracias, amén. Gracias por las manos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie está mirando, por favor. Todos. Gracias. ¿Puedo ver esta mano? Gracias, gracias. ¿Alguien más? No estoy viviendo por el Señor como yo debo, y yo sé, pero yo quiero cambiarlo. Necesito su poder, su perdón, y para ayudarme a reenfocarme en su palabra para vivir para Él. ¿Alguien más? Solamente levanta mano y baja. Gracias, amén, amén, amén. Gloria a Dios, gracias. Gracias por su honestidad. ¿Alguien más? Es mi deseo. Amén. Gracias por esta mano. Gracias. ¿Alguien más? Yo quiero el poder del Señor en mi vida. Yo quiero para Él andar conmigo. Yo quiero sentir este paz. Yo quiero sentir su gozo. Yo quiero sentir su presencia. ¿Alguien más antes de oremos? Amén. Gracias. Gracias por esta mano. Gracias, hermano. Gracias. Puedo ver esta mano atrás. Gracias. Ella atrás. Gracias por esta mano. Gracias por esta mano. Gracias. Amén.
a alguien más, una vez más, antes de orar. Gracias por su honestidad. Necesitamos su poder en nuestra vida. Que vamos a orar. Padre, yo sé que estás aquí con nosotros en espíritu. Y yo sé que movió en los corazones de nosotros para levantar nuestras manos para decir que hay cosas que yo necesito corregir en mi vida. Hay cosas que yo necesito perdón de Dios. Hay dirección que yo necesito para andar con mi Padre y mi Dios y mi Salvador Jesucristo. Hay cosas que yo sé que no es correcto. Mi enfoque no está correcto. Padre, cada mano que levantó, yo sé que puede ver su alma, su espíritu, su mente. Tú sabes exactamente dónde están. Cada uno está en un lugar diferente espiritualmente. Cada uno tiene sus luchas diferentes, pero tú sabes exactamente qué es. Padre, por favor, por cada individuo, cada uno que levantó sus manos, Padre, por favor, perdónales por sus pecados. Perdónales para no hacerte una prioridad en sus vidas. Padre, en este momento, muéstrales cada uno, cada individuo exactamente que ellos necesitan corregir en sus vidas para andar contigo. Puede ser que ellos necesiten empezar a tener un devocional diario, leyendo su palabra, para tener tiempo para orar contigo y para leer su palabra. Puede ser que algunas cosas que ellos necesiten dejar y algunas cosas para empezar. Pero Padre, por favor, muestra a cada uno por tu Espíritu las cosas que necesitan corregir, porque ellos no van a levantar sus manos si no era por una convicción de ti de principio, mostrando que hay algo para cambiar o algo para hacer. Padre, por favor, muéstrales. No solamente muéstrales que hay problema, ellos ya saben eso. ¿Qué necesitan cambiar? ¿Qué necesitan empezar? ¿Qué cosas necesitan dejar? Muéstrales, Padre, por favor, cada individuo. Y después, muéstrales cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quién necesitan hacer así o allá. Padre, por favor, cada uno de nosotros estamos buscando tu guía, tu poder, tu sabiduría, el conocimiento en cómo hacer los cambios necesarios, cómo vivir para ti, cómo andar contigo. Padre, por favor, perdónanos y gracias por escucharnos en esta oración. Ayúdanos, guíanos, bendícenos, protéjanos, enséñanos. Permite nosotros sentir su presencia de amor y guía y protección. En el nombre del Señor Jesucristo oremos. Amén. ¿Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis? Que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino,
para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.